Audiolibro patrocinado por Biblia Chat. Capítulo 7. El profeta en la montaña. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 28 a 31. ¿De dónde viene el poder para ver la carrera hasta el final? De esperar en el Señor. La vida es un maratón, no una carrera de velocidad. Tras un tiempo de oración en la montaña de oración en el estado de Hondo, cerca de su pueblo, T.B. Joshua habló a los espectadores de Emanuel TV desde la montaña el 30 de diciembre de 2020, refiriéndose a la importancia del hábito y de permanecer cerca de la naturaleza. Todo hombre justo simplemente tiene grandes hábitos. El hábito es un don de Dios. Desde el principio de mi ministerio, he permanecido cerca de la naturaleza. La naturaleza aumenta la espiritualidad. Daniel oraba 3 veces al día de rodillas. Daniel 6:10. El salmista oraba 7 veces al día. Salmo 119, 164. Los discípulos de Jesucristo oraban el primer día de cada semana. Hechos 27. Estos eran sus hábitos. La montaña de oración. Tendrás tu propia montaña de oración. Esta instrucción proviene del encuentro del profeta T.B. Joshua con Jesús durante un ayuno de 40 días en 1987, en la montaña física donde solía orar, cerca de su ciudad natal en el estado de Hondo. La selva cruda, monte, con excremento de animales, telarañas, la caricia del calor húmedo, hojas enormes y la vegetación verde. Insectos y pájaros, monos y tucanes, lluvia tropical, tormentas eléctricas, cabañas de bambú y sencillos botes. Esa tierra virgen de las afueras de la megalópolis de Lagos era el lugar en el que se encontraba la primera cabaña de oración y la humilde morada donde el hombre de Dios, vestido con una sencilla túnica blanca, pasaba horas de su día y de su noche en oración ante el Señor Dios, que le había dado un destino tan profundo. Los santos y los ermitaños de antaño buscaban los lugares solitarios, y desde allí ejercían su ministerio. Desde este lugar cercano a la naturaleza, pero también a la gente, la Iglesia comenzó en 1989. En 1994 se trasladó a su ubicación actual, a 145 El Profeta en la montaña, poco menos de 3 kilómetros de distancia. T.B. Joshua iba y venía del antiguo sitio, ahora conocido como la montaña de oración, muchas veces al día. De hecho, su nombre era muy apropiado, ya que se trataba de una montaña espiritual. Regresaba a la sencillez y a la soledad de la montaña de oración para estar con Dios en la naturaleza, sea que viniera desde un servicio en el auditorio principal de la iglesia, con miles de visitantes de hasta 50 países diferentes, o desde uno de los eventos del estadio en otros países. Un hombre de oración. Así fue como las noticias de T.B. Joshua y los milagros bíblicos cruzaron los océanos. Hay un hermano cristiano en Lagos, Nigeria. Vive sencillamente en un pantano en el monte. El Espíritu Santo le indica por quién debe orar, y él los ve en visiones. Lo llaman profeta porque habla palabras precisas de Dios. Los visitantes internacionales de las Koan
se reunían para subir al autobús. Desde su primera llegada preguntaban: ¿podemos ir a la montaña de oración? Las respuestas eran enigmáticas. Como el Espíritu Santo lo indique. Ahora nos dirigíamos girando por las calles, atestadas de compras y ventas por todas partes. Caminando por la pasarela de madera de un puente se llegaba a la selva, al agua recuperada del pantano y a la primera tierra de misericordia con arena. Allí tomamos un pequeño bote hacia el interior y se podía contemplar la inmensidad de la visión externa y vislumbrar la inmensidad de la visión espiritual. Disfrutando la oportunidad de visitar la montaña de oración, los visitantes encontraban un lugar en la arena y pedían por la misericordia y el favor de Dios. No era un momento para clamores y palabras ruidosas, sino para que la palabra de Dios traspasara los corazones y las mentes. En ese sitio, leyendo la Biblia con el corazón abierto, los versículos saltaban de las páginas como el fuego, convirtiéndose en alimento espiritual que había que saborear y nutrir, para ayudarnos a volver al mundo del trabajo y de los desafíos. Al pasear por los árboles del jardín de oración, todos los pensamientos de falta de perdón se alejaban. Esta era una poderosa catedral espiritual donde el Padre Nuestro cobraba vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 11 a 13. Vigilias de oración. Desde los tiempos más tempranos, los miembros de la Iglesia se reunían en el antiguo sitio para las vigilias nocturnas. Entre esos primeros miembros de la Iglesia vendrían los primeros guerreros de oración, aquellos que vivirían una vida apartada. No dedicarían su tiempo a hacer ruido y a decir palabras, sino a pedir al Señor Dios del universo, el que era y es y ha de venir, que proteja y cumpla el destino de ese humilde hombre de Arigidi, del estado de Hondo. De hecho, hemos observado que incluso los que limpian las instalaciones de la montaña de oración son ellos mismos devotos de la oración, siguiendo el ejemplo de la madre de T.B. Joshua, que oraba: «Limpia mi vida como yo limpio tu casa». La montaña de oración no es un lugar ordinario. Mientras los miembros de la Iglesia eran invitados y bienvenidos a orar, la pregunta era siempre ¿cómo orar? ¿Qué tipo de oración? No es solo decir palabras. No era el tipo de oración que establece una lista de compras para que Dios la cumpla, o que toma su dirección de la situación inmediata y de sus necesidades aparentes, sino más bien la oración para poner nuestros corazones en línea con la palabra de Dios. Tómame como soy, oh Señor. Tú aún puedes limpiarme. Porque nadie es demasiado bueno o demasiado malo para cualificar para la salvación. Todo lo que necesito es tu misericordia y tu favor. Sucio como estoy, oh Señor, tú aún puedes limpiarme. No me consueles hasta que me limpies. Deja que tu misericordia y favor hablen por mí. Crea un corazón limpio en mí y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Oh Espíritu Santo, sopla en mí, para que todos mis pensamientos sean santos. Oh Espíritu Santo, actúa en mí, para que mi obra también sea santa. Oh Espíritu Santo, fortaléceme, para defender todo lo que es santo. Oh Espíritu Santo, guíame, para que siempre pueda ser santo. Canción. La oración es la llave. La oración es la llave. La oración es la llave maestra. Jesús inició en oración y terminó en oración. La oración es la llave maestra. T.B. Joshua
Asistía a las vigilias de oración y caminaba entre los miembros, a menudo dando profecías personales, pero también de alcance nacional o internacional. Recordamos haber asistido a una de esas vigilias en la que dijo: «Nuestro nuevo presidente llevará este sombrero de Bayelsa», y señaló a un hombre que llevaba ese sombrero. Meses después, cuando el presidente Goodluck Jonathan fue elegido, nunca se lo vio sin su famoso sombrero, confirmando la profecía. A medida que se desarrollaban los enormes eventos evangelísticos internacionales, cruzadas, la ubicación de una montaña de oración en diferentes países era parte integral de la preparación. Por ejemplo, en Colombia, el alojamiento para T.B. Joshua era en una montaña física que poseía un camino de acceso estrecho, y allí, con la naturaleza extendida frente a él, y una simple cabaña rústica para dormir, el hombre de Dios oraba. El organizador local hizo referencia específica en su discurso de apertura de la conferencia de pastores a cómo este hecho lo había impactado significativamente. Nunca antes había conocido a un predicador internacional invitado que, al llegar, no quisiera que lo llevaran a un hotel para descansar, sino a una montaña para orar. Llamadas desde la montaña. Cuando viajábamos para orar por la gente con el agua de unción, las llamadas que recibíamos de nuestro mentor eran sagradas y normalmente se hacían desde la montaña de oración. Eran interacciones santas, no interacciones de negocios. Como sabrá cualquiera que haya tenido el privilegio de recibir una llamada de él, no se trata de conversaciones ordinarias. Como lo reveló durante un sermón, él está escuchando instrucciones desde arriba al mismo tiempo que dice: «Hola, ¿cómo estás?». El hombre de Dios equilibra su vida acogiendo la vida de Cristo y repartiéndola. Una de esas llamadas transformadoras llegó cerca de las 3 de la mañana. Esa noche, después de los primeros servicios con el agua de unción en Kazán, Rusia, estábamos durmiendo en literas en un apartamento de una habitación con una familia de 4 personas. En medio de la noche rusa, sonó el teléfono. «Es el doctor Gary. Espere al hombre de Dios». La sonrisa en la voz de nuestro mentor atravesó los kilómetros que separan África de Rusia hasta llegar a esa habitación y preparó el escenario para el resto de nuestro viaje. Se refería a los testimonios que habíamos enviado. «He visto lo que está ocurriendo. Es maravilloso. Deberíais ir de país en país y volver de vez en cuando para recoger más agua de unción». Allí, en la diminuta habitación, junto a las literas, a las 3 de la madrugada, hora rusa, nos arrodillamos sobre la desgastada alfombra para dar gracias a Dios, y la presencia del Espíritu Santo llenó la habitación. Era como si estuviéramos en la montaña de oración, escuchando una enseñanza bíblica o en el despacho de la iglesia con T.B. Joshua. Unos meses más tarde, llegamos a Rostov del Don y descubrimos que el pastor había reunido a más de 500 personas, incluidos otros pastores, para una conferencia de sanidad de 4 días. Nos miramos, ligeramente sorprendidos. Esa noche, logramos comunicarnos con nuestro mentor por teléfono y le dijimos simplemente: «Señor, hay mucha gente aquí y están buscando sanidad». La respuesta fue instantánea: «Jesús está con ustedes. Será como si Jesús estuviera allí orando». Y efectivamente, así fue. Hubo testimonios de personas que dejaron caer sus bastones, que doblaron sus rodillas sin dolor por primera vez en años, que por la artritis no lo habían podido hacer, y muchos otros. Hay algo sobre una palabra hablada desde el corazón, afectada por el Espíritu de Dios. Las palabras no solo transmiten información, sino que pueden impartir fe y vida. En uno de sus sermones, T.B. Joshua explica los 2 lenguajes que podemos utilizar. Hay un lenguaje de la Biblia,
que es el lenguaje del corazón, que Dios utiliza para salvarnos, crearnos, juzgarnos y gobernarnos. También está el lenguaje de hoy, que utilizamos para chismorrear, dar instrucciones y hacer política. Cuando usamos el lenguaje de hoy, no tenemos la intención al decir lo que decimos, pero cuando usamos el lenguaje de la Biblia, lo decimos en serio. La gente a menudo usa el lenguaje de hoy para orar, y por eso lo que dicen en la oración parece no ser permanente. Su oración son meras palabras. Pero cuando la palabra está en tu corazón, te preservará de desear el pecado. Necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón para traer a Jesús a escena. Enseñanza en la cabaña de oración. Era el año 2004. Nos hallábamos sentados con nuestras Biblias en una pequeña cabaña de oración redonda con techo de bambú en la montaña de oración. La puerta se abrió. Para nuestra sorpresa, TV. Joshua vino y se unió a nosotros. Sentado en el suelo, con la espalda pegada a la pared, comenzó a hablar del ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento. No se trataba de una charla o una discusión de negocios, sino de un momento de enseñanza personal. Muchas veces nos remitimos a nuestros escritos que apuntábamos mientras nos hablaba. Resultaban ser proféticos. De hecho, como enseñaría más tarde en un sermón dominical, la profecía no consiste solo en predecir el futuro, sino también en predicar y enseñar la palabra de Dios con poder, el poder de cambiar a los oyentes. Este es un tiempo peligroso, un tiempo difícil, como el tiempo de Daniel y de Sadrac, Mesac y Abednego. Se acerca el fin del mundo. Todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Pero un tiempo de crisis es un tiempo de placer en el espíritu. Cuando se publicó el decreto, los detractores de Daniel fueron a ver su reacción. Él seguía orando abiertamente y dando gracias a Dios. Daniel no se quejó antes de entrar en el foso de los leones. No murmuró, no cayó en la autocompasión, ni lloró. Tenía todo el derecho de caer en la autocompasión, dado que era un cautivo, y su padre y su madre no estaban allí. Pero sabía que antes de que el oro se convierta en oro, tenía que pasar por el horno. Lo mismo ocurrió con Pablo y Silas. Fueron severamente golpeados y no habían hecho nada malo. Se podría haber esperado que se autocompadecieran. Siguieron orando a Dios y salieron fortalecidos. Para los cristianos, Dios siempre da un paso por delante de nosotros. Después de que las pruebas demostraron su creencia, se convirtieron en estadistas. Daniel cenaba con los reyes. Su relación con Dios llegó a un nuevo nivel. Cada uno tiene sus propios momentos difíciles. Por ejemplo, para el señor A, puede ser la pobreza, para el señor B, la enfermedad, para el señor C, la depresión, y para el señor D, la persecución, diferentes crisis. Si la voluntad de Dios es que el señor A experimente la pobreza, saldrá fortalecido. ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Cuando seguimos a Dios en verdad y en fe, entonces si algo sucede, es la voluntad de Dios. Pero si estamos en pecado, no es la voluntad de Dios. Si temes o dudas en la prueba, tu Dios se convertirá en el Dios del miedo o el Dios de la duda. Daniel sabía que Dios lo salvaría. Por lo tanto, no murmuró. Lo que necesitamos que Dios sea en la prueba es lo que Él es para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que sepamos en este momento. Hay muchas batallas en una guerra. Si superas una batalla no significa que tengas la victoria completa. En la prueba, su nombre es Yo soy el que soy, el firme y digno de confianza. Dios nunca esquiva una crisis, sino que la ve como un desafío. El rey vio al cuarto hombre en el horno, como el Hijo de Dios. Dios es el Dios del fuego. Elías en el monte Carmelo. Las lenguas de fuego en Pentecostés.
la zarza ardiente en el monte Sinaí. Su palabra se compara con el fuego. La mejor manera de combatir el fuego, el desafío, es con fuego. La palabra de Dios, la presencia de Dios. Necesitamos un tiempo de tranquilidad, un tiempo a solas. No en la casa donde libramos la batalla, sino encontrar un lugar en la naturaleza, meditar y ver el mundo de manera diferente, un lugar para recibir. Cualquier dificultad que enfrentemos es para llevarnos a otro nivel. Deja que Dios haga su trabajo. No lo ayudes teniendo una alternativa. Si Daniel hubiera tenido una alternativa, no habrían sabido cuál era el verdadero Dios. Hay muchos dioses como la infidelidad, la falta de bondad, la duda, el miedo. Estos son ángeles malignos que trabajan contra Dios. Ellos saben que estás en la montaña de oración y están trabajando. Ellos andan buscando gente para su reino. Así que tenemos que velar y orar. Ellos ven que la gente quiere ser fiel y buscan un resquicio de infidelidad para entrar. Entran a través de la duda, de la infidelidad, etc. Jesús dijo: «Pasa de mí esta copa». Pero el ángel lo corrigió y vio que tenía que ser la voluntad de Dios, no la suya. Los ángeles también están dispuestos para ayudarnos. Nadie está por encima de los errores. Arrepiéntete inmediatamente. Entonces no andáis registro del mal. No atáis registro para quien se da cuenta de sus errores inmediatamente. La forma de reconocerlo inmediatamente es mediante la concienciación a través de la palabra de Dios. Tu vida, por lo tanto, depende de conocer la Biblia. Es una guía para todo lo que necesitas. Haz de la palabra de Dios el estándar para tu vida. La única manera de ser eficaz para Dios es mantenerse enfocado. Tienes que trazar tu curso solo. El plan de Dios para cada uno de nosotros es entre Dios y esa persona. La justicia es un don de Dios. Todo el mundo la tiene. Solo hay que ser consciente de ella, como un bolígrafo en el bolsillo. Todo lo que Dios quiere que seas está dentro de ti. Hacer uso de ello es por fe. No hay nada como el fracaso y la duda en su mente, y estamos hechos para ser como Él. Cuando te enfrentes a las crisis, que forman parte de la vida, observa lo suficientemente profundo para ver la causa. Cuando se publicó el decreto, Daniel fue a su aposento alto a orar. Habría orado para que el decreto fuera cambiado. Si esta oración hubiera sido contestada, él no habría ido a la guarida de los leones. Compara la gloria de Dios entre el foso de los leones y si esta oración hubiera sido contestada. Si Dios planea llevarte a donde nunca has estado, y tú estás orando para ir a donde has estado antes, no puedes cambiar el plan de Dios. Daniel no podía orar sobre el foso de los leones, porque nunca había estado allí antes. Cuando Daniel fue sentenciado, se mantuvo firme y no cambió su creencia o confianza, aunque su oración no había sido contestada. Es mejor no ser específico en la oración. Cuando lees sobre los generales de Dios, ellos oraron para que se hiciera la voluntad de Dios y alabaron a Dios. Pablo y Silas alabaron a Dios. No le pedían a Dios que quitara las cadenas. Hoy en día, cuando pedimos a Dios demasiadas cosas específicas, nos decepcionamos. Deja que el Espíritu Santo haga las peticiones. Él es el intercesor. Jesús oró para que se hiciera la voluntad de Dios, en lugar de orar para que pasara la copa. La experiencia es el mejor maestro. Cada ministro tiene su propia forma de acercarse a Dios. Un lugar santo. La montaña de oración es un lugar físico, pero el concepto va más allá. Se trata de un corazón santo, un corazón puro. Por lo tanto, es más que un lugar físico. Es un lugar santo. Otro lugar santo en las Coán
es el área del altar en el auditorio de la iglesia. En los tiempos más tempranos, los miembros de la iglesia se apresuraban a orar allí tan pronto como se cerraba el servicio. Era la época del altar redondo. Cuando la Ascoan se convirtió en un lugar de peregrinación más importante, de día y de noche, había hombres y mujeres, en zonas separadas, arrodillados reverentemente o tumbados boca abajo, con sus Biblias a los lados, delante del altar. ¿Por qué? Se preparaban para el servicio dominical, alistando sus corazones para recibir. Tras el desarrollo del altar más nuevo, tendrían lugar los servicios de agua viva, en los que el agua que había sido ungida en el nombre de Jesús se vertía desde los grifos de la parte superior de la zona del altar. Antes de subir las escaleras para recoger esta agua, la gente se postraba en la zona del altar principal. Las sanidades y liberaciones que se producían eran muchas y variadas. Se corría la voz fuera de la iglesia y entre los visitantes: «Vamos a orar en el altar de las Ascoan». Haciendo una fila pacientemente, que a veces se extendía fuera de la iglesia y a lo largo de la concurrida calle, la gente esperaba su turno. En uno de los servicios de Agua Viva, celebrado el lunes 3 de febrero de 2020, una niña de 12 años vio una visión celestial mientras se echaba agua en los ojos en el altar de las Ascoan. «Hay un hombre allí, es alto. Lleva un vestido blanco», exclamó. «Arrepiéntanse, voy a venir pronto. Traigan gente a mi iglesia. Traigan más almas». Durante todo este tiempo, sus ojos permanecieron cerrados mientras proclamaba: «Su rostro brilla, y la luz es demasiado brillante». De repente la niña se derrumbó en el suelo y pareció despertar del trance. Desconcertada por la atención que la rodeaba, relató emocionada lo que acababa de presenciar. En su cabeza había una gran corona y estaba sentado en un trono, observó, añadiendo que vio humo rodeando la escena celestial. La jovencita se sorprendió de que nadie más viera lo que ella había visto tan vívidamente. «La gente está yendo por el camino equivocado. Deberíamos traerlos de regreso a la iglesia», suplicó. «No hay excusa para sorprenderse por la incertidumbre de los acontecimientos que se avecinan», afirmó T.B. Joshua al publicar un video de este encuentro en Internet esa misma semana. La incertidumbre de la hora del regreso de Cristo exige vigilancia y alerta. No esperemos a que otra señal del cielo nos convenza de la importancia primordial de aprovechar al máximo la vida de hoy, porque solo el día de hoy es nuestro. El de mañana, no. Esta visión recuerda en cierto modo algunos sucesos ocurridos muchos años antes en la iglesia de Santa María de Everton, en Bedfordshire, Inglaterra. John Wesley registra en su diario una entrevista con una niña de 15 años llamada Alice, que cayó en un trance de este tipo. La encontré sentada en un taburete y apoyada en la pared, con los ojos abiertos y fijos hacia arriba. Hice un movimiento como si fuera a golpear, pero seguían inmóviles. Su rostro mostraba una mezcla indecible de reverencia y amor, mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Sus labios estaban un poco abiertos, y a veces se movían, pero no lo suficiente como para provocar algún sonido. No sé si alguna vez he visto un rostro humano tan hermoso. A veces se cubría con una sonrisa, como de alegría, mezclada con amor y reverencia. Pero las lágrimas seguían cayendo, aunque no tan rápido. Su pulso era bastante regular. Al cabo de una media hora, observé que su rostro se transformaba en una expresión de miedo, de piedad y de angustia, y entonces estalló en un torrente de lágrimas y exclamó: «Señor, serán condenados, todos serán condenados».
pero al cabo de unos 5 minutos volvió a sonreír, y en su rostro solo aparecieron el amor y la alegría. Alrededor de media hora después de las 6, observé que la angustia volvía a tener lugar, y poco después lloraba amargamente y gritaba: «Querido Señor, irán al infierno. El mundo se irá al infierno». Poco después, dijo: «Grita en voz alta, no te olvides de nada». Y en unos instantes su mirada se recompuso y hablaba, con una mezcla de reverencia, alegría y amor. Entonces di yo en voz alta: «Denle a Dios la gloria». Alrededor de las 7 recuperó el sentido común. Le pregunté: «¿Dónde has estado?» «He estado con mi Salvador». «¿En el cielo o en la tierra?» «No puedo decirlo, pero estuve en la gloria». «¿Por qué lloraste entonces?» «No por mí, sino por el mundo, porque vi que estaba al borde del infierno». «¿Quiénes deseabas que le dieran la gloria a Dios?» «Los ministros, para que clamaran en voz alta al mundo, de lo contrario se enorgullecerían. Y entonces Dios los abandonaría, y perderían sus propias almas». Un profeta en nuestro tiempo. Era enero de 2002, y el servicio en las Koan estaba llegando a su fin. El profeta T.B. Joshua caminaba de un lado a otro en un pequeño balcón elevado en la parte trasera del auditorio. Era el lugar donde normalmente él hacía los anuncios sobre las próximas vigilias de oración u otras reuniones. Pero esa vez había un ambiente especialmente sombrío. En voz baja y sin emoción, advertía a la gente que debía ir directamente a casa. Mencionó específicamente el distrito de Ikeja y se refirió a una profecía anterior que había advertido de explosiones. Como visitante bastante reciente, a Gary le resultó difícil interpretar lo que estaba ocurriendo, pero la gente captó el mensaje y se dispersó tranquila y rápidamente. Unas 2 o 3 horas más tarde, se oyó un estallido y vimos el destello de luz en la distancia. Más tarde nos enteramos de que se había producido una explosión masiva en una instalación militar en la zona de Ikeja, en Lagos, con muchos muertos y heridos. A la mañana siguiente vimos el recinto de la iglesia lleno de personas que habían huido de las zonas cercanas a la explosión, que habían acudido a la iglesia para refugiarse durante la noche. Los trabajadores de la iglesia los consolaron, y T.B. Joshua les proporcionó alimentos, ropa y ayuda económica. Esta era otra prueba de que, efectivamente, había un profeta entre nosotros. Elecciones presidenciales en Ghana. Mamá Fiona, hermanas, oí unos pasos que corrían sin aliento, y luego se abrió de golpe la puerta de la oficina en la que yo y otras personas estábamos ocupadas respondiendo los correos electrónicos. «Ha ganado Atta Mills. Va a ser el presidente, la profecía se ha cumplido». Nos pusimos de pie, regocijándonos. «Emmanuel, Dios con nosotros. Dios lo ha hecho». ¿Qué estaba sucediendo? Una palabra profética dada por T.B. Joshua se estaba cumpliendo, y el presidente de una nación iba a ser investido. Más tarde, el 11 de enero de 2009, se celebraría un servicio dominical al que asistiría personalmente el presidente Atta Mills, apenas 4 días después de su investidura como presidente de Ghana. Aquí, él daría las gracias públicamente a Dios por el privilegio de estar en el puesto que ahora ocupaba y honraría a T.B. Joshua, tanto como amigo y mentor, como profeta de Dios Todopoderoso. He aquí un extracto de lo que le oímos decir ese día. Hubo una segunda vuelta el 28 de diciembre, y luego tuvimos una tercera elección en una circunscripción, y los resultados se anunciaron en enero. Ese mismo año, más adelante nos unimos a T.B. Joshua en una visita a Ghana, donde conocimos personalmente al presidente Atta Mills, y escuchamos de sus propios labios
su testimonio sobre el significado de esa profecía y sobre el ánimo y los consejos que había recibido del profeta. Una gran estrella. El domingo 4 de enero de 2009, el profeta T.B. Joshua reveló un mensaje profético sobre una gran estrella que emprendería un viaje sin retorno. Estoy viendo una gran estrella sobre la que el mundo está gritando: «Oye, oye, oye». En su propia área, es famoso, es conocido en todas partes. Grande, demasiado grande. Porque veo que ahí a esa estrella le va a empezar a suceder algo, que puede acabar con él para empacar sus maletas e ir al viaje sin retorno. Pero no sé cuándo será ese viaje. Hubo otro momento, el 12 de junio de 2009, en el que la advertencia profética se dio de forma más directa. El hombre de Dios había dicho que Michael Jackson necesitaba venir a las Coan para ser liberado. Sabía que no todo iba bien, y transmitió específicamente este mensaje a través de T-Mac, un célebre músico local que era amigo de la familia Jackson. El jueves 25 de junio de 2009, el ícono de la música internacional y la estrella del pop más famosa de los tiempos modernos, Michael Jackson, murió inesperadamente tras sufrir un paro cardíaco en Los Ángeles, California. Vimos la noticia aturdidos, mientras la cobertura de la muerte se reproducía muchas veces en las principales cadenas. Este talentoso músico había traspasado las fronteras para atraer a todas las razas, colores y credos. Conmovidos, vimos las imágenes y nos maravillamos. El domingo siguiente fue cuando T-Mac explicó públicamente durante el servicio de las Coan su dolor al enterarse de la muerte, y cómo deseaba haber hecho más esfuerzos para convencer a la estrella de que visitara las Coan tras el mensaje personal que le dio el profeta T.B. Joshua. Ese mismo año, un miembro de la familia Jackson vino a las Coan para presenciar el servicio y conocer a T.B. Joshua en privado. Todo esto sucedió durante uno de nuestros tiempos en los que vivíamos en las Coan, y admiramos la forma sensible y discreta en que se manejó esta visita. Realmente una gran estrella había emprendido un viaje sin retorno. El profeta que llora sufro con el dolor de mi pueblo. Lloro y estoy abrumado de profunda pena. Jeremías 8:21 NTV. A principios de septiembre de 2019, en Sudáfrica, se produjo una oleada de ataques de turbas contra extranjeros, muchos de los cuales eran nigerianos. Los disturbios iban en aumento, las represalias y la escalada de violencia parecían inevitables. En el servicio dominical de las Coan del 8 de septiembre, el profeta T.B. Joshua no predicó. De hecho, no participó en el servicio, excepto para permanecer en la fila, de la mano del coro de las Coan en el escenario, mientras cantaban una canción que él había escrito, titulada África, únete. Estaba visiblemente emocionado y derramó lágrimas durante la canción. África, únete. África recuerda de dónde venimos. África, únete. África, unámonos. Nos necesitamos el uno al otro 160 terabytes. Joshua. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer. África, únete el sur. No puede lograrlo solo. El oeste no puede hacerlo. Solo el este no puede lograrlo solo. El norte no puede hacerlo solo. Nos necesitamos el uno al otro. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer. África, únete. Durante las 2 semanas siguientes, las Coan recibió a unos 200 repatriados nigerianos en la iglesia para escuchar sus testimonios y darles un apoyo tangible en forma de donaciones en efectivo, por un total de 15 millones de nairas. Las historias de los repatriados
explicaron el impacto de la canción y las lágrimas del profeta T.B. Joshua. Antes de esa canción del profeta T.B. Joshua, había ira en la comunidad nigeriana. Enviábamos mensajes a Nigeria, compartíamos videos horribles y llamábamos a nuestra gente a vengar los ataques. Pero después de la canción, fui liberado de esa ira, malicia y agravios. Fue una autoliberación. Me di cuenta de que nuestro enemigo no es la apariencia física, sino personas que no tienen carne ni sangre, son seres espirituales. Las lágrimas que el profeta T.B. Joshua derramó el domingo pasado durante la transmisión en vivo del servicio dominical salvaron muchas vidas. Fueron las lágrimas del hombre de Dios las que hicieron que la policía se uniera a nosotros para salvarnos de los atacantes. Debemos mostrar amor unos a otros. La era de la pandemia, el Resort Campo de la Fe o Montaña de Oración, fue un proyecto que tardó muchos años en desarrollarse. El monte pantanoso fue drenado con gran esfuerzo por los trabajadores, que a menudo trabajaban en simples botes a mano para eliminar los juncos. Con el tiempo se creó una extensión de agua. Con sus pequeñas islas, este lago se convirtió en un refugio para las aves, y la puesta de sol vería el aire lleno de ellas. También se podían observar pequeños monos, pavos reales y antílopes, así como gallos ornamentales. Poco a poco, la gran zona del jardín de oración surgió con nuevos árboles elegidos para dar sombra a los peregrinos que oraban. Se crearon canales de drenaje especiales para que las lluvias tropicales pudieran dispersarse rápidamente y, finalmente, se construyó el camino de oración alrededor del lago, que se completó en 2020. Afuera de la montaña de oración, el traficorugia y la ajetreada vida de la megaciudad continuaba, pero dentro de los altos muros había surgido un oasis de naturaleza y paz. Un recuerdo que se destaca fue la importante celebración de fin del año 2019 y el inicio del año 2020, cuando el virus que causó la pandemia COVID-19 ya estaba actuando en China. El hombre de Dios eligió pasar ese tiempo en la montaña de oración en Lagos, con unos 300 visitantes en lugar de aparecer en directo por Emmanuel TV como influente al comenzar el año nuevo. El camino de oración estaba casi terminado, y en el calor del día, para sudar la carne, como nos animó TV. Joshua, caminamos y pronunciamos los puntos de oración. Todo espíritu de ofensa, no eres bienvenido aquí, sal de mi vida. Todo espíritu de odio, no eres bienvenido aquí, fuera de mi vida. Todo espíritu de inmoralidad, no eres bienvenido aquí, sal de mi vida. Todo espíritu de infidelidad, no eres bienvenido aquí, sal de mi vida. Todo dolor del pasado, no eres bienvenido aquí, fuera de mi vida. Gracias, Espíritu Santo de amor, por perdonar mi odio. Gracias, Espíritu Santo de fe, por perdonar mi duda. Gracias, Espíritu Santo de esperanza, por perdonar mi autocompasión. Gracias, Espíritu Santo de humildad, por perdonar mi orgullo. Gracias, Espíritu Santo de paz, por perdonar mi ira. Gracias, Espíritu Santo de paciencia, por perdonar mis quejas. Gracias, Espíritu Santo de bondad, por perdonar mis malas acciones. Como profeta, comunicador entre lo visible y lo invisible, profetizó, entre otras muchas y acertadas profecías, el año del temor, diciendo: Ustedes no están preocupados, pero yo estoy muy preocupado. Sucedió tal y como se predijo. El año del temor que afectaría a todas las naciones estaba a punto de irrumpir sobre nosotros. Esto cambiaría lo que antes considerábamos la vida ordinaria de adentro hacia afuera. Todas las naciones se verían afectadas a medida que la plaga del miedo se apoderara de todos,
especialmente en los países desarrollados con su demografía considerablemente envejecida y su preocupación por los sistemas de salud sobrecargados. Las iglesias de todo el mundo cerrarían sus puertas y se prepararían para ejercer su ministerio en línea. Sabía que llegaría un momento así, dijo el hombre de Dios, refiriéndose al cierre de las iglesias. De hecho, los hercúleos esfuerzos realizados durante años para preparar la zona de la montaña de oración como un lugar adecuado para muchos cientos de personas, con abundante espacio, aire fresco y la inspiración de la naturaleza, se veían ahora compensados. Los socios de Emanuel TV y los miembros de la Iglesia fueron los primeros beneficiarios de este bendito espacio. A medida que pasaba el tiempo, Joshua ministraba oración a los socios de Emanuel TV desde la montaña de oración. Caminando entre los árboles del jardín, un entorno selvático, se tomaba su tiempo moviéndose entre la gente que se sentaba ordenadamente, socialmente distanciada, esperando ese toque de Jesús. Los fieles amigos y compañeros de Emanuel TV habían esperado durante mucho tiempo para recibir ese toque ungido. Y ciertamente era ungido. Las enfermedades crónicas de larga duración, como la falta de visión, la inmovilidad limitada, la artritis, desaparecieron cuando su padre, en el Señor, se movió entre los árboles y el poder de Dios se hizo presente para sanar. Nuestra vida espiritual. El profeta TV Joshua decía a menudo que el primer lugar donde debes prosperar es en tu vida espiritual. Sin ese fundamento, cualquier otra forma de prosperidad no resistirá la prueba del tiempo o podría terminar siendo una fuerza destructiva en lugar de una bendición. Pero ¿cómo construimos nuestra vida espiritual? El siguiente sermón ayuda a arrojar luz sobre esto. Nuestra vida espiritual. TV Joshua, Servicio Dominical de las Coan, 7 de febrero de 2010. Muchos de nosotros somos cristianos tradicionales que estamos acostumbrados a un método de orar o a otro. No es nuestro cuerpo el que ora, sino el que está dentro de nosotros, a quien no podemos ver, el que ora. Hay dos naturalezas en una persona. La que podemos ver es la naturaleza humana. No solo se ora cuando se abren los labios. Se puede orar y discutir con los amigos, o se puede orar y comer al mismo tiempo. Esta debería ser la vida normal de un cristiano. Es decir, tu vida debería ser una vida de oración. Tienes que meditar siempre en el nombre de Jesucristo, diciendo: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Que tu misericordia hable por mí. Que tu favor hable por mí hoy. Pero ¿cuántos cristianos hacen esto? Solo oran cuando tienen necesidad. Nuestro problema es que somos demasiado mundanos, y lo que buscamos en el mundo, que consume todo nuestro tiempo de calidad, esfuerzo y energía, no lo conseguimos. Esto es lo más decepcionante. ¿Por qué entonces no podemos dar más tiempo para nuestra vida espiritual y conectarnos y ver lo que sucederá? El beneficio de haber nacido de nuevo, de ser un creyente, es suficiente para decirle al mundo quién eres en vez de presentarte tú mismo. Hoy en día, eres tú el que ruega a la gente que te deje orar por ellos, en lugar de que ellos te pidan que ores después de reconocer a Jesús en ti. Necesitas a Jesús siempre, no solo en un momento determinado. Sabes que necesitas a Jesús, pero no sabes cuánto lo necesitas. Lo necesitas para ponerte las gafas, lo necesitas para abrir tus labios, lo necesitas para cerrar tu boca, lo necesitas para mirar detrás o delante.
pero crees que solo necesitas a Jesús cuando hay problemas o dificultades. Es por eso que Satanás sigue usando esta oportunidad. Él sabe el momento en que llamas a Dios, el momento en que necesitas a Dios. Esos momentos en los que no estás conectado, Él te agarra y ataca. Cuando comienzas a pensar que puedes hacer ciertas cosas por ti mismo, te equivocas. Debes depender de Él para todo. El apóstol Pablo dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Pero para ti, no todo lo que haces hoy lo haces a través de Cristo. No miras por Cristo. No sonríes por Cristo. No te levantas, ni te sientas, ni comes por Cristo. Tenemos que empezar a construir nuestra vida espiritual de nuevo. Cuando medites en Jesús todo el tiempo, no tendrás tiempo para la basura. No irás donde Jesús no sea bienvenido. Debes estar siempre en una actitud de oración todo el tiempo y no esperar a que te diga: «Levántate para orar». El primer lugar donde debemos prosperar es en nuestra vida espiritual. La mayor guerra que tenemos está en nuestro corazón. Las dificultades y las decepciones ocurrirán primero en nuestros corazones, pero cuando estamos en una actitud de oración, todos estos pensamientos negativos desaparecerán. La situación de un cristiano está pensada para la gloria de Dios, como le ocurrió a Pablo. Con respecto a esto, supliqué 3 veces al Señor que se apartara de mí. Y Él me dijo: «Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:8-9. Cuando Dios está al tanto de tu situación, manifestará su fuerza en tu debilidad. Puedes seguir y seguir con el problema hasta que Él decida quitarlo o no quitarlo. Y si Él decide no quitarlo, puedes seguir viviendo el resto de tu vida pacíficamente, porque nunca escuchamos que fue la espina lo que mató a Pablo. Un cristiano vive una vida que viene de Cristo, y cuando tu vida viene de Cristo, cualquier cosa que tenga que ver con ella, Cristo está al tanto, a menos que no obtengas tus recursos internos de Él. Cuando Dios está al tanto de tu situación está bajo control. Tu situación está bajo control cuando está destinada a mantenerte para un nuevo nivel en la vida, cuando está destinada a fortalecer tu deseo por Dios, cuando te hace orar más y ayunar más, y cuando la situación está destinada a preservarte para la redención. Sin embargo, en el versículo 9, Pablo dijo: «Por lo tanto, me complazco en la enfermedad», lo que significa que su enfermedad era diferente a la de los demás. La de los demás está destinada a destruirlos, a matarlos, pero la tuya está destinada a preservarte, a mantenerte para un nuevo nivel y a prepararte para los desafíos venideros. Si esa es tu situación, entonces ¿por qué murmurar? ¿Por qué quejarse? ¿Por qué dudar? ¿Por qué temer? Es una oportunidad para que honres a Dios ante los hombres. Pero hoy, cuando tienes un pequeño problema, sin que te lo digan, la gente lo puede ver por tu apariencia. La simpatía de los seres humanos no puede resolver tu problema, más bien lo empeorará. Así que mantente fiel a Dios. En tiempos buenos o difíciles, mantente fiel a Dios. Ustedes son una generación elegida. Cuando no sabes quién eres, empiezas a compararte con los demás. Recupera tu situación de manos de Satanás, viéndola como una bendición y una oportunidad para honrar a Dios ante los hombres.